Entonces estamos partiendo del el punto de vista, el entendimiento, ¿verdad?, de que Apocalipsis es lo que conocemos como Apocalipsis, es una carta que Juan le escribió a 7 iglesias que estaban en Asia, ¿okay? Y en capítulo 2, 3 se mencionan las iglesias, Pérgamo, Tiatira, Éfeso y demás, ¿okay? A esas personas fueron dirigidas las cartas. Y esas iglesias de hecho ni existen el día de hoy, porque en su gran mayoría las ciudades ya no existen, ¿okay? Aunque sí hay cristianos allá, pero ya físicamente ya no están en ese lugar, porque ya no existen esas ciudades. Entonces tenemos que partir desde ese punto de vista de que Juan les estaba comunicando algo a ellos, ¿okay?, que ellos podían entender o tenían la manera de entenderlo, ¿ok? Entonces hemos estado estudiando un montón de cosas ahora en Apocalipsis y llegamos a lo que es la bestia, y voy a leer Apocalipsis 13. Después vi una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, tenía las patas de oso, la boca de un león. El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. ¿Quién le dio autoridad y poder y trono a la bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente, ¿okay? En Génesis aparece como serpiente, en Apocalipsis aparece como dragón, ¿okay? Entonces era títere, por decirlo así, de la serpiente, del dragón. Y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo, ojo, tenemos que tener cuidado con algunas palabras, y cuando es significativo el que yo les mencione una corrección, se las voy a decir. Aquí traducen todo el mundo y en nuestra mente pensamos todo el mundo es todo el planeta. La palabra es toda la tierra, ¿okay? En este caso sería la tierra de Israel, o la tierra pues que en aquel entonces, el mundo de aquel entonces que adoraba al dragón, que estaba bajo el poder de la bestia, y más adelante regreso a eso, nada más lo quiero mencionar ahorita. Dice la herida mortal, todo el mundo, la tierra, se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, adoraron al dragón. ¿Okay? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias en contra de Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre, su habitación, es decir, los que habitan en el cielo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Ok, entonces esto habla de una bestia. Si me alcanza el tiempo vamos a llegar a ver quién es, pero como hemos estado haciendo en estas clases, les tengo que dar desde el principio, desde Génesis, pues una idea del tema, para que cuando ustedes lean o vean esta palabra bestia tengan una idea de qué está hablando. ¿Okay? Entonces así le vamos a hacer. Nada más quiero recordarles, como mencioné al principio, que la carta de Apocalipsis fue escrita a iglesias del primer siglo. Vean cómo dice Juan, Apocalipsis 1:4, dice: yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están, ¿okay?, tiempo presente, que están ahora, o sea, no ahora, hoy 2019, sino cuando él lo escribió, en el primer siglo, ¿ok?
Y es más, Juan les dice que ellos podían entender quién era la bestia del que él hablaba en Apocalipsis 13, porque vean cómo dice el versículo 8 de Apocalipsis 13. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número es el número de un hombre y su número es 666. Hoy no vamos a llegar al 666, eso va a ser la otra semana, pero el punto aquí es que Juan les dice a ellos del primer siglo, de esas 7 iglesias, que ellos tienen la habilidad para poder discernir o descifrar de quién está hablando. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no puede ser alguien del siglo XXI. ¿Sí? No puede ser Adolfo Hitler, no puede ser el Papa, no puede ser AMLO. O sea, no puede ser nadie del día de hoy, porque ellos tenían la habilidad de descifrar quién era esta persona. Y pues es imposible que sepan de alguien que vivió 2000 años después. ¿Okay? Entonces, nada más tengan eso ahí en mente. Vamos a regresar a eso más tarde. ¿Okay? Pero es necesario que nosotros podamos entender el concepto de la bestia. ¿Qué es una bestia? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de una bestia? ¿Okay? Y para eso vamos a ir al libro de Génesis. ¿Okay? Y les quiero nada más hacer la observación de que cuando en Génesis se describe la creación, no se describe, por ejemplo, los animales no se describen por categorías, no se describen no hay mucha descripción más que por apariencia, Entonces, aquí es un ejemplo. En Génesis 1 dice que la tierra, en el verso 24 dice, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Estos son los animales que están sobre tierra. ¿Y cuántas categorías de animales hay? 3 nada más. Dice animales domésticos, animales pequeños que se arrastran y animales salvajes o bestias. Algunas traducciones dicen es bestia, pero en realidad animal salvaje o bestia es la misma cosa. Entonces aquí vemos que en Génesis básicamente hay 3 tipos de animales a la vista, ¿verdad? Y estos son los que se arrastran o los que están pegados a la tierra, ¿verdad? Animales pequeñitos. Están los animales que se pueden domesticar, gatos, perros, chivos, ovejas, caballos, y después están las bestias o los animales salvajes, y estos mayormente son los que tienen algún tipo de piel que los protege, como son osos, leones, bisón, así se le llama en español. ¿Sí? Bisón, o sea, animales salvajes, no se pueden domesticar. ¿Okay? Entonces, lo menciono porque en la descripción de la creación es en base a la apariencia general, no en base a una descripción exacta o categoría. ¿Okay? Esto es importante, ahorita van a entender por qué. Ahora, regresando al tema, recuerden que Adán y Eva fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Esto quiere decir que eran similares a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si Dios era invisible, aunque Dios era invisible, si Él se hubiese dejado ver, tendría la apariencia que tenía Adán y Eva. ¿Me explico? O sea, Adán y Eva eran como los íconos o los avatares de Dios en la tierra. ¿Se entiende ese concepto? ¿Ok? Eran un reflejo y una semejanza
de Dios y debían reflejar a Dios ante el resto de la creación. ¿Okay? Y la manera de reflejar a Dios en la creación es obedeciendo a Dios, estando en sumisión a Dios. Y esto es muy importante y lo vamos a entender en un momento. Cuando Adán y Eva son formados, Dios les da una gloria, ¿sí? Les da algo que se refleja en su ser físico, en su cuerpo, y probablemente tenían una especie de brillo o algo, ¿okay? Y ellos ni sabían que estaban desnudos, no se daban cuenta. Pero la cosa es que nosotros vemos descripciones así, como lo que yo estoy describiendo, personas con una especie de brillo, con una especie de luminosidad que surge después de haber estado muy en contacto con la presencia de Dios. ¿Okay? Y esto lo vemos porque existen lugares y personas en la Biblia que nos muestran cómo es que probablemente vayan a ser nuestros cuerpos resucitados. ¿Okay? No estoy diciendo que así va a ser, simplemente podría ser. ¿Por qué? Porque hay características cada vez que hay una persona. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Vean lo que dice la Biblia, cómo ve Juan a Jesús, ¿sí? En Apocalipsis 1, del 13 al 18, dice así: y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo de Hombre, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, y los ojos eran como llamas de fuego, los pies como bronce pulido refinado en horno, la cara era semejante al sol cuando brilla en su esplendor. ¿Okay? Entonces, recuerden que Jesús vino, se hizo hombre, y cuando asciende al cielo, Él sigue siendo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Él no regresó a su estado anterior. Él sigue siendo hombre en el cielo y Él va a regresar. ¿Ok? El punto aquí es que vemos que Él tiene un brillo, una luminosidad, ¿sí?, en su cuerpo. ¿Alguien más han leído en la Biblia que tuvo esa situación? Moisés, que subió al monte. ¿Alguien más? Ajá, en el monte de transfiguración, Elías y Moisés, ¿ok? Todos tenían esa apariencia. Eso me hace pensar, no lo dice la Biblia, simplemente es una idea mía, ¿verdad? Pero eso me hace pensar que a lo mejor nuestros cuerpos resucitados, glorificados, van a ser así, ¿sí? Cuando regresemos al origen de cómo éramos anteriormente, antes del pecado. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros puede experimentar aquí en la tierra un poquito de la gloria de Dios, y en realidad somos transformados de tal modo, cuando experimentamos y vivimos y tenemos comunión con la gloria de Dios, somos transformados un poquito de tal modo que otras personas, cuando nos ven, no sé si les ha pasado, nos dicen: te ves diferente, ¿qué te ha sucedido? No ha pasado nada más que estoy en la presencia de Dios. ¿Ok? He tenido un encuentro con Dios y algo de nosotros es diferente, pero la gloria nos cubre un poco cada vez más, pero únicamente cuando cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo resucitado, es que vamos a ser como Adán y Eva fueron originalmente. ¿Okay? El punto es que ellos no notaban que estaban desnudos, porque lo que emanaba de su cuerpo era pureza, era santidad, era un brillo, era la gloria de Dios. Y cuando ellos caen en pecado, entonces pierden esa luminosidad, que es la gloria de Dios, y se dan cuenta que están desnudos. ¿Y cuál es el pecado que ellos cometieron? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron?
Ajá, pero específicamente, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estoy tentado a entrar en otro tema, pero no lo voy a hacer. Lo voy a mencionar. Si ustedes, la primera vez que aparece Dios y le da la instrucción al hombre que puede comer de todo el árbol, está en Génesis 1, ¿okay? No le da la restricción de que no puede comer ese árbol. En Génesis 1 le dice puedes comer de todo árbol. Es en Génesis 2 que dice de este árbol no puedes comer. ¿Qué tal? Y a lo mejor el plan original de Dios era de que ellos podían comer de este árbol después de pasar una prueba. Que no pasaron. Pero no nos vamos a ir por ahí. Vamos a la otra dirección. ¿Ok? Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es tan importante ese árbol? Bueno, les hago la pregunta. El día de hoy, en el siglo XXI que vivimos, ¿cómo sabemos qué es lo correcto y lo correcto? Lo bueno y lo malo. ¿Cómo es que nosotros lo sabemos? Por la Biblia, por la palabra de Dios. Muy bien. Y a Dios, ¿en dónde consulta lo que es bueno y es malo? En ningún lado. Él es el que lo decide. ¿Ok? Entonces, el pecado que ellos cometen, el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, básicamente significa que en lugar de mantenerse satisfechos con la relación que ellos tenían con Dios, en lugar de reflejar a Dios con su obediencia y su sumisión a Él, porque cuando uno es obediente a Dios, una persona refleja a Dios. ¿Okay? Este es un principio básico de la santidad. No, ellos quisieron ser como Dios, ellos quisieron ser Dios. ¿Okay? Ellos quisieron ser como Dios, ellos quisieron ser Dios. ¿Okay? Ellos quisieron decidir por su propia cuenta la manera de actuar, lo que era bueno y lo que era malo. ¿Okay? Y este es el pecado, decidir lo que está bien y lo que está mal sin considerar a Dios, tomar decisiones propias. ¿Okay? Y toda la humanidad está repleta de este problema a partir de ese momento. Entonces, cada vez que nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin considerar a Dios, caemos nuevamente en la tentación de la serpiente. Y cuando obedecemos, reflejamos a Dios. Cuando desobedecemos, reflejamos ¿a quién? A la serpiente, al dragón, a Satanás. ¿Ok? Cuando obedecemos a Dios, adoramos a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién estamos adorando? O rindiéndole honor. A la serpiente, al dragón. ¿Ok? ¿Se entiende? Dejamos de reflejar a Dios. Y al hacer esto nos convertimos cada vez más como la serpiente. Y este es un principio básico de santidad. Te conviertes en aquello a lo cual adoras. ¿Ok? Es muy importante esto. Ese es tema para otro día. Pero el punto es que cuando Dios baja para hablar con ellos, ¿ok? Él les había dicho que el día que ellos comieran de ese árbol, seguramente, ciertamente, ¿qué les iba a suceder? Les iba a dar cuello, ¿verdad? Se iban a morir. Pero Dios decide no matarlos. Dios no quiere destruirlos y hacer algo nuevo. Lo que Dios quiere es renovar lo que ya está hecho. ¿Okay? Y entonces Él decide únicamente acortarles la vida. Acortarles la vida. Ya no podían comer del árbol del árbol de la vida, y los saca del huerto. Entonces, en lugar de matarlos, les acorta la vida. ¿Okay?
Y lo que hizo es que mató un animal y los cubrió ¿de qué cosa? De pieles. Los cubrió de pieles. Ahora bien, piensen en esto, y este también es un tema para otra ocasión, pero para que ellos ahora se pudiesen vestir, ¿sí? Ellos vieron su pecado manifestado en la muerte de un sustituto. ¿Qué? Porque Dios tuvo que matar un animal para cubrirlos de piel. Me imagino que era un animal relativamente grande, tal vez un oso, no sé, ¿verdad? Para cubrirlos de piel. Y vieron ellos que otro tuvo que morir para que ellos pudiesen tener vida. ¿Ok? Ahora, y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues aquí está. Ellos antes estaban revestidos de la gloria de Dios, antes tenía la apariencia de Dios, porque los vestía su gloria, y ahora tienen la apariencia de una bestia, porque están vestidos de pieles de bestia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Antes reflejaban a Dios, antes se parecían a Dios, ahora reflejan a la bestia y ahora se parecen a una bestia. Y aquí comienza el papel del patrón de la bestia en la Biblia. Básicamente vemos que una bestia humana es aquella persona a la cual Dios le ha dado poder, le ha dado dominio, le ha dado autoridad, y habiéndole dado esa autoridad, Dios espera que lo reflejen a Él, que se parezcan a Él, ¿sí? Pero que en vez de parecerse a Dios, esta persona con autoridad, con dominio, con poder, en vez de reflejar a Dios, en vez de tomar decisiones como Dios lo haría, en vez de reconocer que Dios es el autor de lo bueno y de lo malo, todo hombre bestia en la Biblia es aquel que decide tomar su propia decisión. Es el que quiere decidir por cuenta propia qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Es el que decide por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Rechaza el señorío de Dios, acepta el señorío del dragón, de la serpiente, deja de parecerse a Dios y se comienza a parecer a la serpiente. ¿Ok? Y en la Biblia, como ya mencionamos, aparecen personas que tienen características de un humano restaurado. Jesús, Moisés, Elías, ¿ok? Pero también aparecen personas en la Biblia que siguen el ejemplo y la apariencia de la bestia o del dragón. Y aquí vamos a ver un pasaje que, Adán es como ya mencionamos, este es un ejemplo. Otro ejemplo de una bestia está en Daniel 2 y Daniel 4. Vean cómo dice este pasaje. Un día Nabucodonosor tuvo un sueño y no se acordaba del sueño, y entonces pues van a llamar a Daniel y él le dice su sueño y su interpretación. No voy a entrar en detalles del sueño en este momento, pero vean la descripción de Nabucodonosor, el rey de ¿dónde? Babilonia. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, autoridad y majestad. Y todo lugar donde habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él te lo ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué? Aquí vemos que este hombre le es dado el título Rey de Reyes. ¡Wow! Y aparte, dice, Dios le había dado un reino, un poder, gloria, le había dado majestad, todo lo creado en esa tierra donde él gobernaba se le había puesto bajo su autoridad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Nabucodonosor era como Adán, ¿okay? Se le había dado una autoridad, un reino,
un gobierno, y así como él, han habido muchos segundos Adanes en la tierra, en la historia de la humanidad. Personas que tienen autoridad, gobierno, reino, poder, majestad. Han habido muchos segundos Adanes. Y cada persona que Dios ha levantado con una medida de autoridad es un segundo Adán. Por eso es que a Jesús no se le llama el segundo Adán, se le llama el último Adán. Nunca van a ver que en la Biblia dice Jesús es un segundo Adán, es el último Adán. Bueno, el punto aquí es que tenemos a alguien como Adán con poder, gloria, majestad, y Dios esperaba que este rey lo reflejara a él, que este rey tome decisiones de acuerdo a como Dios deseaba que tome decisiones. Pero ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Hace exactamente lo mismo que Adán. Vean cómo dice Daniel 4. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Yo edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Vean qué sucede. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó desde el cielo una voz que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no serás gobernante de este reino, serás expulsado de entre los humanos. Ok, ¿a quién le recuerda? A Adán. Baja Dios y con gran y potente voz le dice: hasta aquí llegaste, y a dónde, y fue expulsado del huerto del Edén. Lo mismo pasa aquí con Nabucodonosor. Vivirás en el campo ¿con qué? Con las bestias, y comerás pasto como el ganado, y durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elige. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de entre la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, y vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de águilas y las uñas como las garras de un ave. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se volvió hombre lobo, se volvió una bestia. Entonces, aquí vemos este patrón que les estoy diciendo. Entonces, en la Biblia, una bestia es toda persona que tiene dominio, poder, autoridad, gobierno, majestad, y en lugar de reflejar a Dios con sus decisiones, es alguien que busca hacer sus propias decisiones de lo que es correcto e incorrecto. Esta es una bestia en la Biblia. Alguien que debió adorar a Dios por su posición de autoridad, pero que adoró al dragón y se convirtió en bestia. Hay un ejemplo más que les quiero mostrar en Primera de Samuel. Hay algo que a lo mejor aquí no habían visto, depende de su versión de la Biblia que han leído. ¿Se acuerdan de un personaje llamado Goliat? En Primera de Samuel 17 hay un versículo que describe a Goliat, que hasta en algunas versiones ni lo ponen. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice así: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, tenía una estatura de casi 3 metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, que también era de bronce. Leemos eso y simplemente nos imaginamos a un guerrero, ¿verdad? Todo lleno de metal, ¿verdad? Listo para pelear con David. Vean cómo lo dice la Reina Valera antigua. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido ¿con qué?
corazas de planchas. ¿Qué quiere decir eso? Corazas de planchas. O sea, su coraza no era sólida, tenía planchas. Ahorita vamos a ver una versión más que dice: salió entonces un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos palmo, traía un casco de acero en su cabeza e iba vestido ¿con qué? Cota de escamas. ¿Qué quiere decir? Pues él se vistió de dragón para darle miedo al enemigo. Por eso le tenían miedo. Dios, ¿cuál estaba hablando? Parecía dragón. ¿Se entiende esto? ¿Ok? Escamas, o sea, su coraza y todo no era sólido, era de escamas. Y al verlo a lo lejos, ¿verdad? Las escamas brillan con el sol y lo ven gigantesco con su... dicen, wow, este es el dragón. Nadie quería pelear contra el dragón, contra la serpiente. ¿Ah? ¿Y quién le venció? ¿Con qué? Una piedra. ¿Se acuerdan de la palabra que Dios le dio a Eva? De tu simiente saldrán aquellos que le aplastarán la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Okay? Como es el caso de Goliat. Es interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito más. Ya entendimos un poquito de qué es una bestia. La bestia, generalmente hablando, es alguien en autoridad que adora al dragón, que recibe y escucha la palabra del dragón, de la serpiente. ¿Okay? Y han habido muchas bestias a lo largo de la humanidad. ¿Okay? Hitler, Mussolini, ¿verdad? Mao Zedong, Lenin, Pol Pot, así se llamó el de Camboya en los años 60. Slobodan Milosevic en los 90s en lo que era Yugoslavia. Gente, todos estos gobernantes y dictadores que han cometido todo tipo de atrocidades simplemente porque pueden y porque quieren, ¿sí? Son pequeñas bestias. O sea, bíblicamente hablando, ellos serían bestias porque tienen autoridad, tienen gobierno, pero no escuchan, no reflejan a Dios, reflejan al dragón, reflejan a la serpiente. Ok. Ahora, si regresamos y aquí es donde van a tener que escuchar un poquito lo que estoy diciendo, porque se puede malentender lo que voy a decir. ¿Ok? Ahora, si regresamos a Génesis, vamos a ver que el pecado de Adán, el primer Adán, que fue convertido en bestia, ¿verdad? Por las pieles que tenía, tuvo una consecuencia que se caracterizó su castigo cuando fue expulsado del huerto. Vean cómo dice Génesis 1. ¿Okay? Dado que hiciste caso a tu esposa, comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa, y toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, ¿okay? Aunque comerás de sus granos, y con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. ¿Okay? Entonces, Adán recibe vestiduras de bestia y tiene una marca en la frente. ¿Qué es qué cosa? El sudor. Y dirán, esta es la marca de la bestia. Aguanten un momentito, por favor. Aquí es donde comienza en la Biblia un patrón, y vamos a ver varios pasajes donde habla de una marca en la frente. ¿Okay? Pero la marca de la bestia tiene que ver con algo que es consecuencia por haberse sometido al dragón. ¿Okay? Antes Adán y Eva brillaban por la gloria de Dios, y ahora brillaban porque estaban sudando. ¿Okay? Consecuencia de haber servido al dragón. Ahora, no estoy diciendo que el trabajo que produce el sudor
viene de no estoy diciendo eso, es lenguaje de apariencia, ¿ok? Apariencia. Y entonces Dios, como ya vimos, le recordó a su pueblo que iba a haber algún día en que no iban a continuar bajo las consecuencias de haberse sometido a la serpiente. Ya vimos que Moisés, Elías, Jesús, pero quiero que veamos otro grupo de personas que fueron diseñados por Dios para servir de un enlace, por decirlo de alguna manera, entre los hombres y Dios. ¿Okay? Me refiero a los sacerdotes, Dios levantó a personas que iban a ayudar al pueblo a entender que había una gloria venidera. ¿Okay? Los sacerdotes, si ustedes no vamos a leerlo, pero está en Deuteronomio 28, ahí pueden encontrar, Éxodo 28, toda la descripción de sus vestimentas. El punto es que las vestimentas de los sacerdotes están llenas de cosas que brillan, ¿okay? Llenas de piedras, el pectoral, el efod, todos tienen piedras, materiales brillantes. Tenían 12 piedras rojas, azules, doradas, verdes, todas piedras brillantes, ¿okay? Y en sus cabezas, para cubrir el sudor de su frente, Dios les dijo que se hagan una mitra o lámina de oro fino que tenía una inscripción o grabación que decía santidad a Jehová, santidad a Jehová. ¿Okay? Todo esto aparece en Éxodo 28. No vamos a entrar ahí porque vuelve a aparecer en otro pasaje que vamos a ir. ¿Okay? El punto es que el oro simboliza la gloria de Dios en la Biblia. Y la promesa, hay la promesa de que algún día todos nosotros, toda la humanidad, toda persona en este mundo va a tener inscrito en su frente santidad a Jehová, va a tener el nombre de Jehová en sus frentes. ¿Okay? Vean conmigo cómo dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y aquí vamos a empezar a hablar de la marca de Dios. Y al ratito vamos a regresar a la marca de la bestia. Aquí vamos a hablar de la marca de Dios. ¿Okay? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, solamente el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Enséñalo en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor dice aquí: ata mis palabras sobre tus manos para que tus acciones reflejen mis acciones y mi voluntad. ¿Okay? Después les dice: quiero que ates mi palabra a tu frente, para que cada pensamiento tuyo sea conforme a mis pensamientos. Y después quiero que pongas mi palabra en los marcos de tu casa, para que tu hogar y tu vida familiar sean un reflejo de mi palabra. Y después quiero que pongas mis palabras a la puerta de la ciudad, para que tus leyes y tu vida civil y tu vida social de la ciudad sea conforme a mi palabra. ¿Okay? No le está diciendo Dios que literalmente se pegue la palabra a su frente y a sus manos. ¿Okay? No les está diciendo esto. Eso es un símbolo de consagración a Dios. Toda persona que sigue esta instrucción, entonces recibe una señal en su frente y en su mano. ¿Okay? Entonces Dios literalmente no dice: pégate mi palabra a tu mente. Básicamente está diciendo: vive de esta manera, vive de esta manera,
Vive como si tuvieras Deuteronomio en tu mente, en tus acciones, en tu manera de pensar, en tu casa, en tu ciudad. ¿Okay? Vive de esa manera. ¿Okay? Y si vivimos así, entonces vamos a tener esta señal en nuestras frentes y en nuestras manos, y vamos a ser sellados por el Señor. Vayamos a Ezequiel 9, quiero que vean esto. ¿Okay? Un día Dios se molesta contra su pueblo, y entonces el Señor dijo con voz de trueno: traigan a los hombres designados para castigar la ciudad, hombres celestiales, ángeles. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo, se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines. ¿De qué está hablando? Es el trono, ¿se acuerdan? El trono movible de Dios, donde había reposado, se movió hasta la entrada del templo. Recordemos que el trono movible de Dios se mueve, ¿verdad? Y cuando se manifiesta en algún lugar es para salvar a sus escogidos y traer destrucción a sus enemigos. ¿Ok? Lo vimos hace un montón de clases. Ok. Y le dio la instrucción, llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y se arrepientan por los pecados detestables que se cometan en la ciudad. Wow. Ahora, la marca es como en español decir por una X, ¿ok? Pero la palabra en hebreo es tav, tav. Luego oía al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca, la cruz. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie, mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca, y comiencen aquí en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los líderes. Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser líder? ¡Wow! ¿Qué? ¿De qué está hablando esto? Pues como ya hemos visto en días anteriores, en el año 70, ¿verdad? Dios trajo un juicio en contra de la nación de Israel, ¿ok? Y si ustedes leen los libros históricos, además de Wikipedia, no siempre todo lo que aparece en Wikipedia es 100% verídico, pero los libros históricos les van a decir que lo primero que destruyeron fue ¿qué cosa? El templo y los líderes y todos los que estaban ahí, ¿ok? Muy bien. Ese fue el día del juicio de Jerusalén. Lo primero que cayó fue el templo. Que este es el origen de la marca. Y aquí el punto es: o tienes la marca o no la tienes. O tienes la marca de Dios, tienes la marca de Jesús, o tienes la marca de la bestia. Porque los dos te asignan una marca. ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu Señor? ¿La palabra de quién obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios o sigues la palabra del dragón, de la serpiente? Muy bien. Y Dios sabe quién tiene su marca y conoce a todos los que tienen su marca. ¿Okay? Y vamos a ir a un pasaje más en Ezequiel 44. ¿Okay? Aquí el contexto de lo que estamos leyendo en Ezequiel 44 está hablando de las leyes de sacerdotes, y esas leyes vienen de Éxodo 28. Les dije de Éxodo 28. Aquí es donde vamos a leer lo que dice en Éxodo 28 en una versión más simplificada. ¿Okay? Los sacerdotes se tenían que vestir de lino. ¿Y por qué lino?
Qué bueno que me preguntan, ¿por qué lino? ¿Por qué tiene que ser lino, pastor? Bueno, la prohibición es en contra de ¿qué cosa? ¿Qué no podían usar? Lana. ¿Por qué? Porque la lana es un producto animal. Ah, ya le están agarrando. La lana es un producto animal. ¿Okay? Y Dios no quiere que reflejemos de ninguna manera a la bestia, a ninguna bestia del campo. ¿Okay? Pero vean lo que dice aquí en Ezequiel 44. Cuando entren por la puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana. Cuando estén en el atrio interior, en el templo mismo, llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deben vestir nada que los haga ¿qué? Yo les pregunté, así irónicamente, pastor, entonces el sudor es ¿qué es lo que no quiere ver Dios? Sudor. ¿Es malo el sudor? No, no es malo. Pero esa fue la consecuencia de haber seguido la serpiente. La piel, esa piel animal y sudor. Y Dios no quiere ver piel animal ni sudor en su presencia. ¿Okay? Esto es simbólico, hermanos. Yo sé que hay iglesias que no tienen aire acondicionado. No me refiero a eso. ¿Okay? ¿Se entiende lo que estoy tratando de comunicar? ¿Sí? Espero que sí. Ya veré los mensajes que van a salir de aquí después. Pastor dijo que si sudamos somos la bestia. No. ¿Qué? Los sacerdotes debían ser un símbolo de cómo era la restauración de las personas de la humanidad con Dios. ¿Okay? Por eso no podían tener nada que le recuerde a las personas ni a Dios el por qué están como están. ¿Okay? Muy bien, ahora sí, Apocalipsis 3, vamos rápidamente a estos pasajes. El que salga vencedor se vestirá de blanco. ¿De qué está hablando? De las vestiduras de lino que se nos dan. Cuando nosotros recibimos la marca, se nos dan vestiduras. ¿Okay? Verso 11. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la ¿qué? La corona. ¿Qué corona? Pues el mitre, esa banda de oro que usaban los sacerdotes donde dice santidad al Señor. Dios no ve el sudor de nuestra frente. Dios nos da vestiduras de lino blanco. Todo esto es simbólico para decir que ha quitado de nosotros la maldición de haber seguido a la serpiente. ¿Okay? Verso 12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, entonces tienes esa corona, tienes esas vestiduras, y ha quitado la afrenta de la maldición que traías. Amén. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 7. Me voy a tomar 2-3 minutitos más. ¿Okay? Después de esto vi a 4 ángeles. O sea, esto es lo mismo que Ezequiel 9. Apocalipsis 7 es igual que Ezequiel 9. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban ahí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. ¿Okay? Recuerden, cuando vemos 4, no es que la tierra sea cuadrada, simplemente simbólicamente hablando, son las 4 patas del banquillo donde Dios asienta sus pies. Creo que hace 4 semanas hablamos de eso. ¿Okay? Muy bien. Vi también otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios vivo.
gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Si tú tienes ese sello, tú estás protegido. Amén. Muy bien, entonces si entendemos Deuteronomio 6, Ezequiel 9, o sea, la marca, si tienes la marca, el sello en tu frente, la palabra de Dios, tienes el sello de Dios, su nombre en tu frente, la protección de Dios. La pregunta es: ¿a quién sirves? ¿A qué Dios sirves? Si sirves a Dios, tienes una marca en tu frente. Si sirves al dragón, entonces también tienes una marca que él te puso. 14. Luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y su Padre. Apocalipsis 22. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Se dan cuenta todos los pasajes que tienen que ver con el sello de Dios y el nombre de Dios en su frente? ¿Qué marca tienes en tu frente? ¿La marca de Dios o la marca del dragón, de la serpiente? Y justo antes de concluir, quiero nada más mencionar algo interesante, porque aquí en el libro de Apocalipsis, Satanás hace una copia de cómo es la manifestación de Dios en la tierra. Dios, aquí tenemos a Dios, que es el Padre, al Hijo, que es la manifestación del Padre, y después tenemos que Dios ha levantado a sacerdotes, obispos, ancianos, líderes, ¿verdad? Y está la iglesia, que tiene la imagen del Hijo. Básicamente, esto vemos manifestado en cómo Dios básicamente estructura su reino, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que quiero mostrarles es la copia aquí en Apocalipsis siguiente. Entonces, antes está Dios, pero aquí el dragón es el padre de mentiras. Después la bestia es la manifestación del dragón. Después el falso profeta es el liderazgo judío.